Antes de empezar la conferencia, permítame dedicar un recuerdo al profesor López Ibor, un recuerdo con cariño y admiración, con cariño por todos los buenos ratos pasados con él, por aquellas charlas, conferencias en las cuales ha ilustrado, me ha ayudado y ha dirigido gran parte de mi trayectoria dentro de la neurociencia. Y con cariño porque hemos pasado muchos momentos difíciles en los cuales, ante la dificultad, nos hemos unido para poder resolver problemas sociales ajenos a nosotros y que nos han llevado muchos días de disgustos y angustia que a veces ha durado bastante tiempo. Antes de empezar la conferencia, también quería situarles en la conferencia de esta mañana, que ha dicho el profesor Costa de Silva. Él nos ha hecho un gran ejemplo de cómo va la neurociencia actual. Nos ha demostrado la importancia que tiene el conocimiento del cerebro y nos ha situado en un nivel, probablemente dentro de 10, 15 o 20 años. Yo voy a dar un salto cualitativo más a lo que él ha dicho y qué es lo que nosotros entendemos, y en eso entendía el profesor López Ibor también, que la neurociencia en la psiquiatría tiene que dar un paso más a lo que es la temporalidad en el cerebro. Es verdad que hemos pasado de la neurociencia estructural, es verdad que hemos pasado de conocer áreas que están involucradas en funciones cognitivas, pero la pregunta en la psiquiatría es ¿cuándo sucede esto? ¿Esto cuándo sucede? Porque es verdad que la neuroimagen ha aportado a la neurología un gran valor, pero porque estamos trabajando con estructuras lesionadas y que duran mucho tiempo. Pero los problemas de tipo cognitivo o de tipo psiquiátrico o mental se producen en milisegundos. Y eso nos lleva a entender la neurociencia y la neuroimagen desde una perspectiva principalmente del tiempo. Les puedo poner un ejemplo simpático. A lo largo de cuando nosotros recibimos un estímulo, por ejemplo, imagínense que es un estímulo de un hombre, una mujer que le gusta, o de una mujer, un hombre. Primero, en los primeros milisegundos nos enamoramos y después pensamos, ay, me he enamorado, ya no hay recurso. Como nos hemos enamorado, empieza un proceso obsesivo y el pensamiento es recurrente. El efecto que ha causado ese pensamiento es que nos hemos enamorado. Y eso se produce en los primeros milisegundos. Y ahí es donde está el proceso o la hipótesis de trabajo en el cual nos planteamos este estudio. Y en lugar de plantearnos el enamoramiento, nos planteábamos el reconocimiento de caras. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de caras es un proceso o una función cognitiva que viene genéticamente determinada y que está asociada a las personas que vivimos en sociedad. Nosotros nos reconocemos socialmente, pero es tan importante el reconocimiento de caras que existe a lo largo de nuestra vida. Es muy difícil que aprendamos alguna cosa cuando somos mayores, pero sí que aprendemos a reconocer las caras. Y esta capacidad que tenemos los seres humanos está alterada en la esquizofrenia. Lo que nosotros nos planteábamos es, efectivamente, esta alteración que está en la esquizofrenia si coincidía con alteraciones que se producen en el cerebro como consecuencia de esta enfermedad. Y nosotros sabemos que hay áreas determinadas en el cerebro que están asociadas al reconocimiento de caras. El área más importante, de acuerdo a la literatura científica, que está asociada al reconocimiento de caras es el área fusiforme. Cuando nosotros reconocemos una cara, ese área se pone en marcha. Mientras que cuando nosotros no somos capaces de reconocer una cara, ese área no se pone en marcha o se pone en otras áreas del cerebro. Y en este sentido se sabe también que las personas con esquizofrenia presentan un deterioro en el reconocimiento de las expresiones de la cara. Y ese deterioro se sabe también que afecta no a áreas del giro fusiforme, sino a áreas relacionadas con el lóbulo frontal y los lóbulos parietales, que son los que tienen una función importante en los procesos de atención y en las emociones. Por lo tanto, el objetivo que pretendíamos es estudiar el procesamiento de caras neutras, si está o no alterado en la esquizofrenia y qué áreas del cerebro podrían estar implicadas en el mismo. ¿Por qué utilizamos caras neutras?
porque la mayoría de los estudios, por no decir todos, estaban utilizando expresiones emocionales. Y la hipótesis que planteaba Juan José era que el problema en la esquizofrenia no estaba en reconocer caras emocionales, sino en la propia enfermedad, en el hecho de delirar. El propio hecho de delirar, la propia gravedad de la enfermedad, alteraba el proceso de reconocimiento de caras. Por lo tanto, no había que ir a las caras emocionales, sino que con las caras neutras nos podía valer. Y en ese sentido llevamos a cabo un estudio que publicamos en el 2008 con pacientes que padecían esquizofrenia, pero la condición importante era que tuvieran una gran actividad delirante y que esa fuera activa. Tanto es así que un porcentaje de pacientes los teníamos que sacar de la magnetoencefalografía porque empezaban a delirar y había tantos movimientos que era imposible terminar el estudio. Por lo tanto, de todos los pacientes hubo un porcentaje alto que tuvimos que abandonarlos porque empezaban a delirar en pleno registro. ¿Y cuáles han sido los resultados? Pues miren ustedes, hay resultados diferenciales que nos llamaron la atención y que voy a exponérselos sucintamente y darles la interpretación que el profesor López y yo les dimos. El primer resultado importante es que los pacientes con esquizofrenia, curiosamente, aumentan la actividad del cerebro mucho, tanto del hemisferio izquierdo como del derecho, para una función tan sencilla, tan genéticamente determinada, que tantas veces han hecho a lo largo de su vida como es ver una cara. Entonces no tiene mucho sentido que aumenten tanto la actividad, que generen tanta energía en el cerebro para una cosa sencilla. Y lo segundo importante, pues que cuando analizamos cómo se organiza el cerebro de una persona normal y de una persona con esquizofrenia, vemos que la persona normal utiliza un recorrido que estaría asimilado a reconocimiento de esa vía. Se llama vía ventral y que es la que reconoce las cosas, frente a la vía dorsal que es la que te dice dónde están las cosas. Bueno, pues encontramos que en los sujetos normales existe esta vía ventral que está asociada al reconocimiento de caras. Pero ¿qué es lo que pasa en los pacientes con esquizofrenia? Que hay un desorden en el cerebro tan grande, hay una actividad tan difuminada en el cerebro que prácticamente la posibilidad de reconocimiento real de esa cara es muy, muy, muy difícil. Por lo tanto, creemos nosotros que los pacientes con esquizofrenia tienen una gran actividad global, muy difusa, lo que sugiere muchas dificultades para el reconocimiento del estímulo. La segunda gran aportación del estudio, como ven aquí, es que también los pacientes con esquizofrenia tienen un aumento exagerado del hemisferio izquierdo en el área que decía yo fusiforme. Pero es que resulta que este área, cuando nosotros procesamos caras, está asociada al hemisferio derecho y no está asociada al hemisferio izquierdo. Por lo tanto, ya tenemos una anomalía importante aquí o una diferencia importante frente al grupo control en el hemisferio izquierdo, en el área que se supone que reconoce el estímulo de las caras. Y lo ven aquí, la gran actividad frente a la actividad del grupo control. Otro aspecto importante que hemos encontrado es algo inaudito en los controles en las personas normales, es que se activan áreas auditivas. Y se activan áreas auditivas del hemisferio derecho y lo que están viendo es una cara. Están viendo una cara y resulta que hay un aumento enorme de la actividad del hemisferio derecho bilateral, tanto de uno u otro hemisferio. Con lo cual, un estímulo visual genera una gran actividad en el área responsable de la audición. Otro aspecto importante que encontramos y que nos sorprendió es que en el polo anterior temporal, el polo anterior temporal está asociado a los procesos emocionales, pues encontramos también una excesiva actividad del hemisferio derecho en las personas que padecían esquizofrenia. Con lo cual, consideramos que esta actividad que no se da en la gente normal cuando ve una cara normal, que no se da en nosotros cuando estamos constantemente viendo gente normal, podría estar asociada a procesos de tipo emocional o atributivo a esa cara.
Por lo tanto, ¿cuál es nuestra discusión de estos resultados? Que la actividad global que está realizando el paciente con esquizofrenia y que no tiene una lógica para el estímulo simple que le hemos aplicado, viene como consecuencia de una alteración, una desorganización importante de su cerebro, tanto en áreas, en circuitos, como en la asimetría cerebral. Y esa desorganización importante podría considerarse como consecuencia de un procesamiento temporal anterior. Hay muchos estudios que consideran que las personas con esquizofrenia se alteran los procesos sensoriales alrededor de los 50 milisegundos. Y al no coincidir el procesamiento sensorial con la respuesta cognitiva, empiezan a alterarse las áreas del cerebro y empieza el cerebro a no saber cómo organizar esa información. Por lo que se refiere al giro fusiforme del hemisferio izquierdo, la discusión que hemos hecho está basada en la hipótesis de Devinsky, que considera que la asimetría hemisférica izquierda podría venir determinada como consecuencia de dificultades que tienen estas personas con el hemisferio izquierdo. Con el hemisferio derecho podrían tener una serie de alteraciones en el hemisferio derecho que le impidieran percibir aquellas situaciones principalmente asociadas a este hemisferio. Como consecuencia de eso, el hemisferio izquierdo tendría que compensar esas actividades, pero los hemisferios no compensan bien esas actividades. Hay enfermedades de tipo pedagógico como la dislexia, en la cual el hemisferio izquierdo no compensa, el hemisferio derecho no compensa bien una actividad alterada en el hemisferio izquierdo en la lectura de palabras. Por lo tanto, esa dificultad, según la teoría de Devinsky, daría lugar a alteraciones asociadas a la enfermedad de esquizofrenia. ¿Qué es lo más impactante que hemos encontrado? ¿Por qué se activan áreas auditivas cuando la persona está viendo una cara? La conclusión a la cual llegamos es que probablemente los delirios en la enfermedad estén al margen de cualquier tipo de estimulación, sea auditiva o sea visual, y en ese sentido la propia enfermedad generaría una autoconciencia o hiperreflexibilidad exageradas que ante cualquier estímulo darían lugar a este tipo de comportamientos. También hemos entendido que esto podría ser como consecuencia de un déficit que tienen en la capacidad de aceptación de las relaciones sociales, la capacidad de entender las relaciones sociales, la capacidad de interactuar con las relaciones sociales. Y por último, Juan José defendía mucho las teorías de Crowe sobre la importancia que podía tener el fracaso del lenguaje en la esquizofrenia. Otro aspecto que nos ha resultado tremendamente impactante es por qué en los pacientes con esquizofrenia se altera el polo anterior temporal del hemisferio derecho. No tiene sentido, es un área del cerebro que está asociada a las emociones. Es un área del cerebro que está asociada a todos los recuerdos emocionales que tenemos nosotros, a toda nuestra biografía, a todas nuestras experiencias. Y cuando hay una alteración en ese área, las personas no saben ver o reconocer caras de personas que han estado cerca de ellas, de personas familiares o de personas famosas. Por lo tanto, creemos que la alteración del área 38 del lóbulo temporal podría estar afectando directamente a todos estos procesos de interacción social que la persona con enfermedad, con esquizofrenia, es incapaz de reconocer, es incapaz de entender. Decía el profesor López Ibor que cuando ven una cara no están viendo la cara, sino que están viendo a algo que les persigue o algo que les amenaza. En este sentido sería la distorsión de tipo social. Y por último, recientemente hemos hecho otro trabajo, no con magnetoencefalografía, sino con electroencefalografía, con 128 canales en el cerebro. ¿Y qué hemos encontrado? Pues en lugar de analizar, como hemos analizado con magnetoencefalografía,
de 200 a 400 milisegundos, de 400 a 600, hemos analizado qué pasa a los 170 milisegundos, que aparece una onda negativa que se llama 170 y que está asociada al reconocimiento de caras. ¿Y qué hemos encontrado? Pues una alteración en los circuitos frontoparietales, pero ¿qué otra cosa hemos encontrado? Una alteración del hemisferio izquierdo. Fíjense qué claridad tiene esta alteración frontoparietal en el hemisferio izquierdo frente al derecho. ¿Esto qué significa? Pues ha habido autores como Hall que dicen que estas alteraciones frontoparietales sugieren una disfunción social. Esta mañana decía el profesor Costa e Silva que las alteraciones frontoparietales están implicadas en el control de la atención y la emoción. Probablemente el gran problema que tienen estos enfermos es esa capacidad de identificación social que les altera el proceso emocional y que les modifica de alguna forma la interacción con los demás. ¿Cuáles son las posibles explicaciones a estos resultados? Pues las explicaciones que hemos analizado vienen de la primera frase que les he dicho yo, cuando nos enamoramos. Probablemente hay grandes fallos en la entrada sensorial, el filtro de entrada sensorial está alterado y como consecuencia de esa alteración pues existe una alteración posterior en los problemas cognitivos. Parece ser que esta alteración en la entrada de la información lo que genera es una sobrecarga de estimulación y esa sobrecarga de estimulación el lóbulo frontal es incapaz de controlarla y como consecuencia de eso pues altera el proceso cognitivo de reconocimiento táctil. Por lo tanto, la información redundante, la información irrelevante podría comprometer la capacidad de esta estructura del lóbulo frontal para almacenar o para reorganizar la información relevante, que es la cara, y sobre todo para mejorar las tareas intelectuales. Concluyendo, pues, para que el profesor no me llame la atención, en base a los datos disponibles, la interpretación más simple y que mejor parece dar cuenta de estos datos es que los defectos en el filtraje sensorial causados por anormalidades en el funcionamiento y estructura de microcircuitos localizados principalmente en las cortezas sensoriales, conducen a una sobrecarga de la información redundante que la corteza frontal y la corteza orbitofrontal es incapaz de sostener y conduce a su vez a dificultar todo lo que pueden ser la capacidad intelectual, la capacidad cognitiva, la representación mental, sobre todo ¿cuándo? Sobre todo en breves intervalos de tiempo, que es lo que llamamos la memoria de trabajo, que es la que necesitamos para poder asociar el estímulo con la respuesta, asociar el estímulo con nuestras experiencias personales, asociar el estímulo con la capacidad de memoria y recuerdo. Esto, si no lo tenemos bien claro, lo que hace es que la percepción de las caras o de cualquier aspecto, otro aspecto de la realidad, sea inaccesible, se distorsione y por lo tanto podríamos estar siempre en una especie de estímulo novedoso que no se acaba de reactivar con las experiencias que nosotros hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias.